Bien, como veíamos en el video anterior, tal como les decía, lo que me interesa primero es que ustedes puedan tener una idea de cómo fue la época en que se desarrollan los hechos, en qué época nos estamos situando y cuáles serían los libros que en primera instancia se ubicarían bajo esa época, ¿no? Nosotros estamos hablando entonces inmediatamente después de Josué, ¿no? Que es el caudillo que termina por concretar la liberación de Israel de manos de los egipcios. Estamos hablando entonces de una serie de gobernadores o líderes carismáticos, militares, civiles, espirituales que surgen de las tribus, ¿no? La época de los jueces. Y eso sería entonces alrededor del 1150 a.C. hasta el año 1025 con la aparición del primer rey o de la monarquía en Israel bajo el gobierno de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cuáles son los libros o qué parte, también podríamos decir así, de algún libro, ¿no?, se concentra en esta época? Tenemos entonces que bajo la época de los jueces estaría, ¿no?, en esa época los libros que justamente hablan de los 13 jueces de Israel, que ya los mencionamos, más el libro de Ruth, y más los primeros 7 primeros capítulos del primer libro del profeta Samuel. Porque recordemos que Samuel vendría a ser como el último juez, el juez 14. ¿Qué se nos cuenta entonces, además de lo que ya hemos dicho sobre el libro de los jueces, las historias de estos gobernadores, que entre ellos destaca la historia de Sansón, que es la más famosa, la más conocida? También Gedeón tiene una historia curiosa también, y Jefté tiene una historia muy dramática con respecto a su hija. Ustedes si quieren pueden después ahí leer los libros. Eh, yo les decía, más adelante vamos a ver la teología para poder seguir viendo la proyección histórica de estos libros o dónde se van situando históricamente. El libro de Ruth es un libro que se sitúa entonces en esta época también. Nos cuenta la historia de una mujer extranjera que se había casado con un belemita, con un oriundo de Belén, cuya madre se llamaba Noemí. Noemí era entonces una mujer de Belén, casada también, con 2 hijos, y sus 2 hijos, junto con su marido, mueren. Sus hijos se habían casado con mujeres extranjeras. Ofra y Ruth entonces eran las nueras de Noemí. Esta, al enviudar y al ver que sus hijos murieron, le da libertad a sus nueras de que regresen a sus ciudades respectivas y traten de rehacer sus vidas. Pero Ruth, contra todo pronóstico, insiste en quedarse con ella y acompañarla hasta el final. De hecho, tiene una de las frases más bonitas del Antiguo Testamento en cuanto a la fidelidad, a la lealtad, ¿no? El seguimiento de Ruth, allá donde vaya su suegra, eh, incluso está considerado dentro de la liturgia cristiana como parte del consentimiento que se da dentro del matrimonio. Bueno, entonces la historia de estas 2 mujeres que se aventuran a llegar hasta Belén nuevamente y volver a comenzar su vida, se asocia a este elemento que yo les mencionaba en la clase, en una de las clases, ¿no?, el Goel. Ellas están buscando a quien las pueda rescatar, a qué pariente, de todos los parientes que tienen, les puede salvar. Y hay un pariente llamado Booz, que es quien podría entonces rescatarlas de este infortunio al cual ellas han llegado. Y bueno, la historia de Ruth es una historia muy interesante. Hay toda una estrategia que ambas mujeres planean para lograr que Booz se case con Ruth, y que al final eso es lo que sucede, ¿no? Es una historia de un rescate, en definitiva. Una historia muy bonita porque además nos está contando los entretelones, por decirlo así, de quiénes serán los abuelos, los bisabuelos del rey David. Es para también enterarse, para que el lector se entere cómo Dios ya comenzó desde muy temprano a preparar el lugar que tendría el próximo caudillo que él escogería digamos, al momento en que el pueblo quiere también tener un rey, ¿no? Es así entonces que nos vamos acercando a una época que va a ser la época monárquica, ¿no? Si ustedes aprietan la flechita, va a aparecer ahí la palabra pedido, ¿no? Porque Dios
se siente interpelado por Israel y es Israel quien pide a tener un rey, así como los otros pueblos, ¿no? Les sugiero que dejemos que todas las imágenes mejor vayan apareciendo, aprieten hasta el final, ¿no? Va a aparecer como último Judá exiliado al extremo derecho de la pantalla, 586 a.C. Dejemos toda la visión en conjunto para yo poderles explicar esto entonces. Del capítulo 1 al 7 del primer libro de Samuel se nos cuenta entonces la historia de una mujer, Ana, casada con Elcaná, y que ambos no podían tener hijos. Y un día que ella le pide a Dios de manera tan compenetrada en su oración, el sacerdote incluso la ve, cree que está ebria, y ella le cuenta su dolor y su pena, y al final ese cántico esa petición de Ana es escuchada por Dios y le da un hijo, Samuel. Hay un juego de palabras ahí porque Shema es escuchar, Samuel es el que escucha a Dios, el que oye a Dios. Este niño entonces es consagrado a Dios, se queda en el templo, no en el templo en verdad, sino que en la casa de los sacerdotes y en el lugar del culto. Todavía no hay templo en Israel. Y este sacerdote, Elí, tenía 2 hijos que se portaban muy mal. Entonces ahí ya comenzamos a escuchar la historia, ¿no? Empieza nuevamente este Dios que elige no lo que debería ser o lo que uno esperaría que eligiese, sino que alguien que está un poquito más ahí como en la galería, ¿no? Tras bambalinas, no sé, de segundo plano. Dios escoge a Samuel y lo llama, ¿no? Y Samuel cada vez que escucha la voz cree que es la voz del sacerdote y le va donde él, me llamaste. No te llamé. Y la tercera vez ya el sacerdote se da cuenta que no es él y que puede ser que Dios le esté llamando. Entonces le dice, respóndele esto cuando escuche nuevamente que te llaman. He aquí, Señor, que tu siervo escucha. Samuel, ¿no? El que escucha a Dios. Bueno, es muy linda la historia del profeta Samuel, porque además es un profeta, como les decía hace un rato atrás, que además viene a finalizar la época de los jueces, porque es el último juez. Es también quien inaugura, muy a su pesar, la monarquía en Israel. Quien en el fondo va a llevar este clamor del pueblo, pero también con sus reparos, ¿no? Samuel no considera que sea necesario un rey, porque el único rey y soberano de Israel es Dios. Y aquí es que Dios le dice a Samuel que esté tranquilo, porque él será quien escogerá a su rey. ¿Quieren un rey? Perfecto, yo les daré un rey, dice Dios. Pero él será el quien escogerá a ese rey. Y ese rey, su función será el cumplir la alianza, ¿no? El respetar la alianza. Y aquí viene lo interesante, cómo la monarquía en Israel se vincula directamente a lo sagrado, a lo religioso. El rey no es un representante del poder, sino que es un representante y un garante del cumplimiento de la alianza. ¿Se dan cuenta? Comienza a tener entonces la monarquía, o lo que se va prefigurando como la monarquía, un rol, una función de carácter sacerdotal o religiosa, digamos, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 8 del libro primero del profeta Samuel hasta el capítulo 11 del primer libro de Reyes, todos estos capítulos y que son partes de un libro, pero concentrados podríamos decir en el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel y los primeros 11 capítulos del primer libro de los Reyes, encontramos la triada monárquica, o dicho también como algunos historiadores les gusta llamar, la época de gloria de Israel, la época de los reyes Saúl, David y Salomón, quienes con este último lograrán su máximo apogeo, extensión y desarrollo como reino. Todo parte con Saúl, que es un rey escogido por Samuel, un rey que en verdad destaca fundamentalmente por ser un estratega militar, ¿no? Es un guerrero, es un militar que va a llevar adelante las campañas de conquista de los territorios que todavía estaban en manos de los últimos y grandes enemigos de los israelitas, que eran los filisteos.
Los filisteos tenían digamos, una organización militar muy grande, muy potente, y por lo tanto estaban siempre resultando ser vencedores de las campañas o de las batallas que se realizaban en torno a esta región, que como les digo hace un rato atrás, como les decía hace un rato atrás, era de dominio de otros pueblos antes de que llegara Israel. Y el pueblo de Filistea era uno de los que se habían, en relación a todas estas tribus que estaban peleando este territorio, era la que más se había sobrepuesto, ¿no? Y la que además alcanzó a tener también mayor apoyo de otras tribus interesadas en sacar a los israelitas de esta tierra. Es así entonces como Saúl se transforma más bien en un general de campañas militares contra los filisteos, logrando entonces que estos al menos se mantengan a raya por un tiempo. Y en este contexto de guerra, en este contexto de luchas, ¿no?, se nos describe también la personalidad de Saúl. Es un rey que al parecer está atormentado por una enfermedad de orden mental. No sabemos qué, algunos especulan, ¿no?, con algunos trastornos que podía tener, porque necesitaba mucho para cuando entraban en estas crisis que se calmaran sus nervios, ¿no? Y para eso, algunos de los soldados que él tenía en su ejército escucharon este problema del rey y sugirieron enviarle un joven, a su hermano, el menor de los hermanos de este grupo de hermanos, llamado David, que cantaba al rey Saúl para que se calmara de su dolor, de sus migrañas, de su malestar en la mañana. Entre paréntesis, de ahí viene precisamente el canto que ustedes seguramente han escuchado muchas veces, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Porque David trataba de calmar los nervios de Saúl. Aquí entonces entra en escena el que será el futuro rey. Acá no hay descendencia. No correspondería, o mejor dicho, correspondería que el hijo de Saúl, en este caso Jonatán, fuese el heredero. No, esto va a ser curioso porque entra un tercero, entra alguien que ni siquiera está, que el lector cuando comienza a leer, si alguien no sabe quién es David, este chico que entra a cantarle al rey para calmarlo, niño que maneja el arpa, ¿no?, y que trata de calmar al rey de sus arrebatos y de su mal genio, terminará siendo el rey que unificará a las 12 tribus y la transformará en un único reino. Acá hay un problema que se me olvidó mencionar que hay que tenerlo en consideración. El problema es que las tribus tienen también sus, como veíamos en el caso del libro de los jueces, sus líderes natos, y no todos aceptan a Saúl como rey. No todos lo aceptan, no todos confían en él. De hecho, en tiempos de Saúl, al menos creo que son 10 tribus las que lo reconocen, y no así las tribus del sur, de donde provendrá después David. Bien, entonces en el segundo libro de Samuel ya se nos cuenta la época de David como rey. Lamentablemente David tiene que enfrentarse a Saúl porque, como les decía hace un rato atrás, nada nuevo bajo el sol. Comienzan las luchas, las tensiones políticas, las envidias, los deseos de figurar en épocas sobre todo tan complejas para el pueblo, para las tribus de Israel, porque Saúl se siente opacado por David. ¿Qué pasó con David? Ya ustedes conocerán el episodio con Goliat, ¿no? El gran guerrero del lado de los filisteos. No había quien lo desafiara y lo enfrentase, hasta que llega este muchacho, el mismo que cantaba al rey, llega con una onda y con una piedra, y entonces mata al gigante, ¿no? Gigante entre comillas, no sabemos ni siquiera si era realmente un gigante, pero era un hombre que obviamente intimidaba con su porte, ¿no? Entonces, nuevamente la lógica de Dios la volvemos a ver. El pequeño derrotando al gigante, el hermano menor, el tartamudo, el que no sabe hablar bien, el que tiene las limitaciones. ¿Se fijan? Dios tiene una pedagogía de escoger siempre lo pequeño, lo menor, lo entre comillas, lo que no es apreciado, ¿no?, lo que no es valorado. Entonces, al derrotar David a Goliat,
el pueblo lo proclama prácticamente como su héroe, ¿no? Incluso cantan por ahí que Saúl derrotó a 1000, pero David derrotó a 10.000. Entonces esas comparaciones odiosas terminan por hacer que Saúl llegue a tal punto que intenta un día que David le está cantando matarlo. Y cuando David se da cuenta de que eso ya corre peligro su vida, huye y comienza a darse cuenta o comienza también a generar en torno a él una adhesión, dado su rol, ¿no?, dentro de todo esto, una adhesión natural de la gente que termina por también proclamarlo rey, termina por reconocerle rey. Y comienza entonces una lucha entre Saúl y David. El episodio más triste es cuando caen en una de estas batallas, caen lamentablemente Saúl y Jonatán por mano de los filisteos, porque además de la lucha interna seguían peleando en contra de los filisteos. Muere Jonatán, muere Saúl, y David escribe uno de los poemas más tristes que tiene el Antiguo Testamento, un cántico fúnebre a su amado amigo Jonatán y a Saúl, al rey Saúl. Luego de eso, del duelo que también declara para Israel, David es consagrado rey, ¿no?, de las 12 tribus. Las 12 tribus lo terminan por reconocer como rey. Él unifica entonces las 12 tribus de Israel. Y será a quien se le ocurrirá, ¿no?, dos cosas. Primero, nombrar una ciudad como capital de las 12 tribus, una ciudad que concentraría todo. Y esa ciudad va a ser la ciudad de los Jebuseos, que era una de las tribus pre-israelitas que existían ahí, la ciudad de Jerusalén, Yerushalayim, ciudad de paz, la ciudad sagrada de paz. Esa será entonces la capital del reino y además la constituirá en la capital religiosa. Se le ocurrirá construir una casa para Yahvé. Y es ahí cuando entonces, según el relato del libro, Dios le pide que no sea él quien le construya esa casa, ¿no? David se siente muy como consternado, complicado, porque él vive en un palacio y como el rey de Israel no va a vivir en un lugar digno. Entonces Dios le dice, tu descendencia me construirá esa casa, ¿no? ¿Y quién construirá entonces el templo? Será Salomón, el hijo de Betsabé con David. Recordemos la historia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, creo, que Betsabé, la esposa del capitán Urías, David se involucra con Betsabé, su adulterio tendrá como consecuencia que se embaraza, tratan de que ese embarazo pase como a ser asumido por Urías, y a través de toda una estrategia que planean y urden, que no funciona al final, porque Urías nunca se acuesta con su mujer, sino que evita eso porque él se siente muy complicado de estar disfrutando del amor cuando están todos sus soldados en la guerra. Y por esa lealtad y por esa fidelidad y esa vida tan correcta, el pobre Urías es puesto en el primer puesto más difícil de la guerra, es colocado en el puesto más complejo, es justamente alcanzado por los filisteos, asesinado, y entonces queda viuda Betsabé y David se casa con Betsabé. Y así puede hacer que su adulterio pase inadvertido. Más no para Dios. Y por eso el profeta Natán, en uno de los relatos más tristes del Antiguo Testamento, le coloca ahí también una prueba, ¿no? Elige, ¿no? Y le cuenta una parábola primero, de una ovejita que tenía un hombre y de un poderoso que tenía muchas ovejas, más mata al hombre que tenía esa ovejita para quedarse con ella. Y David, airado, dice, si vive Dios, que ese hombre sea castigado. Ese hombre eres tú, le dice Natán. Le quitaste la oveja a Urías. Y ahí es triste porque el primer hijo de Betsabé y David muere, pero dice, y Dios hizo que David consolara a Betsabé y le regaló un segundo hijo, otro hijo, que sería Salomón, ¿no? Shalom. Qué bonito, porque juegan con las palabras, ¿no? Salomón tiene que ver con la paz, ¿no? El nombre tiene que ver con la paz. Y ahí entran en una época de gloria, con la época del rey Salomón, una época que justamente este rey a quien Dios le ofrece riquezas, poder y todo, él escoge la sabiduría, la capacidad de discernir, de gobernar bien.
Y eso lo hará entonces ser muy famoso, ¿no? Ser un rey que sea muy admirado al punto que otros lo fueron a visitar, otros reyes reconocen su grandeza y su poder. Él construye el templo, se expande también Israel como reino. Hay un diálogo muy fructífero en términos políticos y comerciales. Salomón se casará con mujeres extranjeras, lo cual también permitirá alianzas políticas muy interesantes, sobre todo con Egipto. Se casa con la hija del faraón. Más eso será lo que arrastraría a Israel al tiempo eh, al tiempo de la crisis en relación a lo religioso, porque producto de este intercambio cultural y religioso es que se dio con mucha fuerza el sincretismo dentro de Israel. Se adoptaron elementos que provenían de otros cultos, sobre todo cultos politeístas, que estuvieron constantemente amenazando la fidelidad de Israel a su culto, ¿no? A su religión y en este caso a la alianza, a su Dios. Salomón va de alguna manera a torcer el camino que Israel debería haber llevado. Y ese va a ser quizás la gran queja que hará no solo la clase profética, la casta profética o el grupo de los profetas, sino también uno leyendo y estudiando se da cuenta que eso fue una debilidad que Israel tuvo, ¿no? O los reyes de Israel tuvieron. Bien, vamos a dejarlo hasta acá para que ustedes hagan lo siguiente, ¿no? Ustedes van a seguir viendo la diapositiva número 34, van a ver la diapositiva 35, cómo se muestra el paso que hizo Josué con las tribus de Israel. Es solamente para seguir profundizando, ¿eh? Yo después voy a retomar esta diapositiva, voy a retomar la diapositiva 34, ¿no? Para seguir contándoles sobre la historia y así les voy ayudando a entender el escenario total o el escenario donde se desenvuelven estos libros. Pero ustedes me van a adelantar leyendo entonces o viendo las diapositivas 35, 36, donde ahí se les va a mostrar de manera más esquemática el libro de Josué, 37, 38 y hasta ahí nomás, ¿no? Hasta la diapositiva 38, hasta ahí van a llegar. O mejor, no, les voy a dar hasta la 39 porque ahí también alcanzan a cerrar con el libro de Ruth, ¿ya? Después yo seguiré entonces, vamos a tomar desde la 40 en adelante y así seguiremos entonces profundizando sobre la época monárquica, que es la época entonces donde más adelante se va a generar una serie de complejas situaciones que harán que Israel se divida, ¿no? Como reino. Bien, les deseo entonces que tengan un buen resto de semana. Seguimos en contacto a través de los correos y a través de esta plataforma. Que estén muy bien y espero verlos prontamente en una nueva clase de Zoom. Cuídense.